Buenas tardes, usuarios de República. Hoy empezamos un poco tarde la transmisión, pero tenemos a uno de los grandes invitados de la cultura guatemalteca, Philip Unziker. Seguramente, si han ido a la librería Sofos, han visto a este señor con ese rostro tan amable como siempre. Y hoy vamos a hablar de libros, de literatura, porque es una de sus especialidades. Philip, gracias por venir. Gracias, Gabriel, por invitarme. Quisiera que platicáramos un poco de uno de los mitos que hay en Guatemala, que no se lee. Yo creo que en Guatemala se lee mucho, quizá no en el ideal, pero de que hay lectores, hay lectores. ¿Usted qué piensa de eso? Mira, yo creo que si decís que en Guatemala no se lee, estás en lo correcto, y si decís que en Guatemala se lee, también estás en lo correcto, porque creo que hay varios niveles de respuesta a esa pregunta. En general, a nivel de la población, el analfabetismo puede estar a la baja, pero el alfabetismo funcional no necesariamente. Es decir, claro, no necesariamente el guatemalteco promedio, si es que tal cosa existe, lee mucho. Más bien, diría yo, que lee poco en comparación con otros países. Y sin embargo, sí es cierto que en Guatemala se lee cada vez más y que hay lectores muy sofisticados en Guatemala y que, cosa muy interesante, entre los grupos que más lectores están adquiriendo están los jóvenes. Pues, bueno, entonces al final la otra de las preguntas sería si de los lectores que van en aumento son jóvenes, ¿qué tipo de lectura? Yo soy de los que piensan que no hay libro malo, pero entonces, ¿qué tipo de lectura es la que están adoptando estos jóvenes? Mira, hay distintas oleadas de lecturas tendencia dentro de los jóvenes. Pasamos en su momento por los Harry Potter, que no han dejado de ser tendencia. Es decir, Harry Potter sigue siendo un libro que se vende muchísimo, pero digamos, eventualmente los jóvenes pasan por los 7 libros de Harry Potter e incluso por el octavo, que es la obra de teatro, y buscan otras cosas que leer. Algunos se decantan por lo fantástico y se van a leer El Señor de los Anillos, o se van a leer Percy Jackson, o incluso antes de Harry Potter leen Percy Jackson. Otros se van por los temas de relaciones y entonces leen John Green, o leen Eleanor and Park de Robin Rowell, o leen, digamos, algunos autores que se enfocan más en el aspecto de la juventud como un espacio en donde se explora la identidad y la relación con otros. Aún otros leen libros quizá prácticos, y digamos hay distintos recorridos, ¿verdad? Hay distintos grupos de lectores entre los lectores jóvenes, y eso es lo interesante, que se van formando, vamos a decir, especies de tribus de lectores, y creo que eso es lo que hace en muchos sentidos que la lectura sea algo que atrae a los jóvenes, ¿verdad? Porque no es algo que viene solamente con lo que se está leyendo, sino que viene también con un grupo de gente con quien se está leyendo lo que se está leyendo. ¿Y qué sucede el papel del cine en este tema? ¿Sucede que hace una adaptación de tal libro al cine? ¿Esto aumenta o disminuye la venta de su libro? La aumenta siempre. ¿Siempre es así? Sí. Entonces, a veces lo aumenta mucho, a veces no lo aumenta mucho, pero lo aumenta siempre, sí. Ahora, hay una frase atribuida a Mario Monteforte, me parece, que es aquella que dice: nadie lea los clásicos. Ajá. ¿Es cierto? Digamos que hay otra frase anterior a la de Mario Monteforte, que es que la definición de un clásico es aquel libro que todos quisiéramos haber leído. Bastante acertada. Y entonces... y que algunos de nosotros fingimos haber leído. ¿Sucede eso realmente? ¿Cuál de esas cosas? Este lector que finge haber leído estos grandes libros se acerca a la librería y es rimbombante para hablar y ese tipo de cosas. Mira, yo creo que hay todo tipo de personas, pero a mí me interesa mucho un libro que se llama Cómo hablar de los libros que no se ha leído, de un francés que se llama Pierre Bayard, que parece un poquito fanfarrón el título, ¿verdad? Ideal para los libreros que no tenemos tiempo de leer todos los libros de los que tenemos que hablar, pero que es bien interesante, porque por ejemplo te dice que hay libros que leíste cuando estabas en el colegio, y yo por ejemplo recuerdo uno muy particularmente que se llama El Gran Molnes, que yo tuve que leer en el colegio, y yo sé que lo leí, porque sé que incluso leí algunos capítulos varias veces porque no entendí absolutamente nada del libro. Es decir, yo terminé de leer el libro y hoy no te puedo decir de qué se trata ese libro. Okay. Y por otro lado, hay libros que no he leído
como la Odisea, de los que te puedo hablar mucho. ¿Pero eso es en el ejercicio de dedicarse a la venta de libros? ¿O? No, yo creo que eso es en general. En general, lo que sucede es que un libro te crea un mundo. Ajá. Y es un mundo que, digamos, pasa a formar parte de la cultura popular oculta, pero de la cultura, digamos, más amplia. Entonces, vos has oído hablar de muchas historias que normalmente tienen su origen en algún libro. Ajá. Y podés hablar de esas historias sin necesariamente haber leído ese libro. Y por otro lado, podés haber leído un libro y no poder hablar de él porque no pasó por vos el libro. Ya entiendo, sí. Digamos, podemos hablar de Homero, digamos, en ese sentido. Precisamente. Y ahora entonces el lector guatemalteco, el consumidor que llega a Sofos y qué sé yo, ¿necesita asistencia para consumir un libro, para comprar un libro? ¿O realmente ya saben a lo que va? ¿Cómo funciona eso? Mira, es bien interesante porque tenemos muchos clientes que llegan a Sofos porque se sienten como en su casa, es decir, en Sofos tratamos de no estorbar mucho la trayectoria del cliente, aquel cliente que llega y simplemente quiere andar por los anaqueles y divertirse paseando en la librería y encontrar cosas que no esperaba encontrarse, pues tiene el espacio para hacerlo. Y otros lectores que van teniendo alguna idea de lo que quieren leer, pero que necesitan un poquito de orientación, también la encuentran. Es un espacio que está abierto para todos los tipos de lectores, creo yo. Pero entonces, ¿qué sucede cuando llega la pregunta de, quiero leer un libro, pero no sé qué leer, ¿qué me recomienda usted? Realmente, ante ese comentario uno tiene que responder con preguntas, ¿no? Sí, digamos, podrías responder con el libro que más te gusta, ¿verdad? Y podría decirle, mire, a mí el libro que acabo de leer y que me encantó es este y te vas por ahí. Pero los chances de que estés pegándole al libro que esa persona necesita leer son pocos. Entonces, lo ideal es que empeces a hacer preguntas a ese cliente, a ese lector, para ver qué es lo que está buscando, qué tipo de libro está buscando. Tal vez está buscando un libro para regalarle a alguien, tal vez está buscando un libro para aprender algo, o tal vez está buscando un libro para entretenerse. Y digamos que las respuestas a esas preguntas van a orientar tu orientación, tu recomendación. Y entonces ahora, Sofos en la trayectoria que ha tenido, además de vender libros, promueve artistas, presentan libros dentro de las instalaciones, pero al final, ¿qué es un público cerrado el que llegan a este tipo de eventos o realmente es súper variado? Mira, muchas personas de muchos ámbitos de la vida llegan a Sofos y normalmente llegan porque les interesa la actividad específica a la que están llegando cuando llegan por una actividad. Creo que sí es posible decir que el público que llega a Sofos es reducido, simplemente porque nosotros estamos en Ciudad de Guatemala y alguien que vive en Quetzaltenango, pues solo cada cierto tiempo va a poder ir a Sofos y no lo va a poder hacer de forma continua. Hay personas que tal vez no llegan a Sofos porque sienten que como estamos en una zona relativamente exclusiva o cara o comercial, piensan que tal vez los libros son más caros que en otros lados. El transporte público apenas llega a 4 cuadras de donde estamos, entonces hay gente que quizás no llegue por eso. ¿Verdad? Creo que hay distintas maneras de excluirse de un espacio como Sofos, pero Sofos le da la bienvenida a quien quiera venir. Ahora, en las librerías hay un fenómeno que desconozco si suceden en todos los locales donde dan servicio al cliente, pero es que existen personajes. Existen personajes y yo creo que yo puedo hablar de personajes, pero vos también puedes hablar de personajes, porque tal vez tu audiencia no lo sabe, pero en algún momento trabajaste en una librería. No, pues claro, y de hecho por eso es que lo invitamos, ¿no? Porque yo sí recuerdo de esas etapas que había cada personaje que era casi que increíble, pero pues el tiempo pasa, algunos ya no están con nosotros, pero supongo que la distancia no evita que la gente acuda a estos personajes que no necesariamente llegan a comprar, pero su sola presencia parece ser que son parte de la cultura y ahí están. Ajá.
¿Y tiene ahorita alguno en mente? Por ejemplo, Tazo era uno, ¿no? Sí, Tazo era uno Aunque que Tazo llegaba, además- que llegaba muchísimo, pero no solo llegaba a Sofos, llegaba a muchos. Estaba donde hubiera una manifestación cultural, ahí estaba Tazo y de repente alguno pensó que tal vez existían 3 o 4 Tazos distintos, ¿verdad? Que estaban en distintos lugares, pero no, Tazo solo era uno, pero se movía muy rápido. Sí, es cierto. ¿Verdad? Ahora te puedo comentar de una pareja que a mí me encanta porque una vez al mes toman el bus temprano en la mañana en San Salvador, vienen, los dejan en el hotel, caminan hasta Sofos, se pasan el día en Sofos y a eso de las 3 de la tarde, cuando les toca regresarse, se regresan al hotel donde está la parada del bus, toman el bus nuevamente y se van a El Salvador. O sea Es que- casi un peregrinaje literario. ¿Y esto es todos los meses? Todos los meses de hace 10 años, 15 años, no sé. Y ellos de alguna manera se convierten en parte de la familia Sofos, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso? Ya llegan y buenas, permiso, y casi que entran al No, cajero. además son unas personas, estas en particular son unas personas muy reservadas, es decir, todos los conocemos, pero llegan y son muy calladitos y van a lo que vienen, encontrar los libros que van a leer durante el mes y luego se regresan. Muy amables, muy sonrientes, muy calladitos. Pero también hay escenas y dramas, ¿no? Que ocurren en Sofos. ¿O no pasan ese tipo de cosas? Me imagino que hay algunos dramas incluso de los que no nos damos cuenta, pero sí, sucede de todo en una librería. ¿Qué es lo que la gente no esperaría? Tenemos la ventaja sobre los bares que estamos abiertos más tiempo. Sí, porque ¿cuánto tiempo tiene Sofos de existir? 20 años vamos a cumplir el próximo. En 2018, sí. Y entonces, al final, ¿se podría responder cuántos libros vende Sofos al año? Sí, vendemos por encima de los 80,000 libros al año. Que eso es pues, suena que es una bonita cantidad, ¿no? Pues creo que De son un montón de lectores. lectores. Y hay un top 5 de ventas en Guatemala. Sí, es un top 5 que va variando de semana a semana y de mes a mes, pero lo que es curioso es que dentro del... Y ahí hay una cierta evolución también, ¿no? Porque si sacábamos el top 20 de los libros más vendidos en Sofos hace 15 años, tal vez habían 3, 4, 5 libros guatemaltecos o sobre Guatemala. Ajá. Hoy sacas el top 20 de libros más vendidos en Sofos y tal vez hay 3, 4, 5 libros que no son sobre Guatemala. O sea que la producción también, producción literaria en Guatemala ha aumentado. Ha aumentado, pero lo que más ha aumentado es el interés del guatemalteco por leer sobre Guatemala, por entender su país, por tratar de sacarle un poco de sentido a esta cosa tan sin sentido en la que vivimos. Y ahora hay un clásico que siempre se vende, hay un libro que es a la confiable, digamos, se me ocurren noveles o qué sé yo, 100 años de soledad. Siempre, hay libros que siempre se venden. 100 años de soledad siempre se vende mucho, sí. Yo diría que hay clásicos también más locales, libros que incluso no son tan viejos, pero que ya se han convertido en clásicos. El abogado y la señora de Dante Liano, por ejemplo, es un libro que se empezó a vender muchísimo cuando lo publicamos hace 3 años y no ha dejado de venderse nunca, sigue vendiendo. La semana pasada fue el tercer libro más vendido. Sí, lo que pasa es que Sofos también tiene un sello, me parece. Sí, un sello chiquitito en donde publicamos cosas que nos gustan mucho. Que ahí es donde está Dante Liano. Ahí es donde está Dante Liano, el abogado de la señora, sí. Y ahora, ¿qué sucede con autores más, voy a utilizar la palabra internacionales, porque en apariencia o en mi poco alcance entiendo que se conocen fuera de la frontera, más allá de los grandes nombres, ¿va? Pero pienso como Rodrigo Rey Rosa o como La Pirueta. Eduardo Halfon. Como Halfon, ese tipo de nombres de autores que publican, que son conocidos más fuera de la frontera que acá adentro, ¿cómo les va? A ver, yo diría que es cierto que Eduardo Halfon y Rodrigo Rey Rosa son los 2 autores guatemaltecos vivos más leídos fuera de Guatemala, pero son muy leídos dentro de Guatemala también. Sí, sí. Y entonces ahora, aprovechando que estamos en el año Asturias, ¿no? Sí. ¿Cómo trataron los lectores a Miguel Ángel Asturias? Bueno, Asturias, este año Asturias se ha vendido mucho, pero Asturias siempre se vende mucho. Este ¿verdad? año, O sea, no este año, es que nadie lo este lea. año se ha vendido más. Asturias se lee, Asturias se compra, tal vez se habla menos de lo que se debería hablar de Asturias. Asturias es también un gran peso sobre la literatura guatemalteca, un peso que a veces funciona como
digamos, como esos pesos que llevan los barcos para que no... Un lastre, no. ¿Un contrapeso? Sí, un contrapeso, pero también a veces un lastre en el sentido de que, digamos, hay que sobrepasar a Asturias o hay que hacer cosas distintas a lo que ha hecho Asturias. Pero Asturias fuera de Guatemala se conoce como un nombre importante porque ganó el Nobel, pero se lee muy poco. Interesante. Y entonces ahora, sí, no, ya que empezamos a hablar de Asturias, con los autores guatemaltecos, pienso en un sello, no estoy diciendo que sea contradictorio o totalmente distinto a la obra de Asturias, pero por ejemplo la Editorial X o Catafixias, que la única relación que tienen esos tres nombres es que son autores guatemaltecos. Ajá. La X. Pero entonces la X y Catafixia, ¿cómo funcionan este tipo de editoriales? Pero desde el punto de vista de una librería. O sea, la gente llega y dice, miren, escuché este sello, quiero comprar estos libros, o llegan más por los autores. Dicen, yo diría que las dos cosas son ciertas. Con Editorial X logró crear un aura alrededor de sí misma que hacía que la gente estaba buscando libros de Editorial X, ¿verdad? Libros de Editorial X, cuando muchos de los autores que publicaban en Editorial X todavía no eran autores, sino que eran simplemente personas que habían publicado en Editorial X. Eso era, digamos, más importante que su nombre como autor. Muchos de ellos han trascendido ahora y se reconocen como autores. Con Catafixia sucedió algo parecido durante la época en que publicaban digamos, las ediciones acuachadas estas de poesía, en donde publicaban un autor guatemalteco y un autor extranjero y lo vendían en paquete, pero Catafixia ha ido, digamos, trascendiendo esa colección y publicando cosas que se han convertido en cosas muy importantes. Pero entonces el comportamiento de este tipo de editoriales independientes lleva una misma lógica. Lo menciono por la forma en que van eligiendo a sus autores. Sí, yo creo que las editoriales pequeñas, independientes, se mueven en un mundo que tiene un cierto número de reglas, pocas, pero que están ahí, ¿verdad? La primera es que normalmente publican aquello que les gusta publicar, es decir, un catálogo de una editorial independiente, vamos a decir literaria o seria digamos, va a ser un catálogo de las afinidades selectivas del editor. Una editorial independiente está en una situación económica muchas veces precaria, de manera que tiene que publicar, ya sea aquello que para lo que le alcance publicar sin ponerse en riesgo, o va a ir publicando conforme se va agenciando fondos para publicar. Y también tenemos autores que se autopublican, ¿no? Sí, la autopublicación. Y dicen, miren, necesito que me vendan estos libros. Sí. ¿Y tienen las puertas abiertas para la venta? ¿O existe una especie Tienen las puertas abiertas para presentar sus libros para que los analicemos. Tenemos algunos criterios para escoger si un libro se va a vender o no. Muchas veces son criterios más bien formales, ¿verdad?, que son fácilmente salvables. Si alguien nos pregunta antes cómo debe ser su libro para que lo pueda vender, pues le vamos a decir que debería tener un código de barras y un ISBN y estar inscrito en la agencia ISBN de Guatemala y que de preferencia lo publique de manera que el libro sea más o menos bonito a la vista, ¿verdad?, que sea presentable. Y luego en cuanto al contenido, ahí digamos que más que un criterio de calidad es un criterio de pertinencia, ¿verdad? Okay, claro. Más aspectos técnicos, ¿no? Sí, aspectos de pertinencia en el sentido de que, digamos, a pesar de que somos una librería general, somos una librería que se especializa en ciencias sociales, en narrativa contemporánea. Entonces, sí vendemos algunos libros de autoayuda guatemaltecos, pero primero, no hay muchos, y segundo, hay algunos que realmente nos sería difícil ubicarlos en algún sitio en la librería o se perderían un poco entre otros títulos. Y ahora, se menciona el criterio, los libros son caros. Yo entiendo esto. Uh-huh. Un libro depende no solo de su contenido, sino del material que está hecho y su procedencia. Sí. Entonces, decir que un libro es caro es sumamente relativo. Sí, pero creo que también es cierto.
Creo que es particularmente cierto que el libro es caro cuando el medio que tiene un guatemalteco para leer es normalmente comprar un libro. Ah, ok. No me encantaría... en una biblioteca. Exactamente, me gustaría que en Guatemala el libro, que sea barato o que sea caro, pues que tenga un precio, pero que la lectura sea gratuita. Entiendo. Pero no es el caso. En Guatemala no tenemos una red de bibliotecas, por lo menos una red de bibliotecas públicas promovidas por el Estado que permitan al lector guatemalteco con o sin recursos poder por lo menos leer si eso es lo que quiere. Y muchos lectores guatemaltecos se ven en la obligación de comprar libros que pues muchas veces resultan caros, sobre todo cuando son importados. Pero hablemos de la tipografía nacional. Ellos tienen una larga lista de libros, ¿Sí? de autores nacionales, y que no son necesariamente caros. No, no son caros, son de los libros más baratos que hay en Guatemala, sí. Y son autores nacionales. Entonces, al final, el usuario creo que tiene la decisión de adquirir un libro y no necesariamente decir que lo adquiere tal o cual solo por ser caro, si realmente lo que le gusta es leer o no. Sí. Sí, lo que pasa es que la lectura es un tema de gustos también, ¿verdad? Bueno, sí. Es un tema de gustos y pues yo no necesariamente voy a querer leer el libro solo porque está disponible, sino que voy a estar buscando un libro porque me interesa el tema, porque me interesa el autor, y en esas circunstancias pues voy a de vez en cuando verme obligado a comprar un libro más caro de lo que yo quisiera o a pedírselo prestado a un amigo y no devolvérselo. Es cierto, se la quería preguntar, ¿usted presta libros? ¿Ha prestado libros? Sí, pero los suyos. Presto, sí, los míos, pero los presto sabiendo que los libros tienen su orgullo y si uno los presta corre el riesgo de que no regresen, ¿verdad? Claro. ¿Y tiene libros dedicados? ¿O no es de esa práctica con los autores? A ver, no soy muy de esa práctica, pero sí tengo algunos libros dedicados, sí. Y ahora, también como parte de pero no soy muy de esa práctica más porque soy tímido que por otra cosa. Bueno, y como para trabajar en Sofos también le ha tocado ir a ferias internacionales de libros, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esa interacción con grandes libreros? Entiendo que ha ido a Europa, ha ido a España, a México también. ¿Cómo es esa interacción entre libreros? ¿Hay celos o realmente son súper abiertos? ¿Cómo funciona? Mira, te voy a poner el ejemplo de algo que hicimos hace poco en el mes de julio. Tengo unos colegas libreros en Zaragoza, en España, la librería Cálamo, que organizó en 2011 y 2012 dos encuentros iberoamericanos de libreros y editores independientes, uno en Zaragoza y otro en Guadalajara, y hacía mucho tiempo que no se hacía un encuentro como estos, que el encuentro se llama Otra Mirada, que tiene como propósito reunir a editores y libreros independientes para hablar de los temas que nos interesan a ambos. Y en julio de este año hicimos el tercer encuentro Otra Mirada en Antigua Guatemala y participamos 80 personas que veníamos de 10 países distintos, editores, libreros, y la verdad es que la interacción siempre es extremadamente positiva, muy abierta, todos aprendemos de las experiencias, de los aciertos y desaciertos de todos los demás, y pues creo que sí es más fácil sentir que tu colega librero es tu enemigo cuando está más cerca o cuando tiene la librería a la vecina tuya. Cuando es un librero que está en la otra punta del continente, pues no necesariamente estás robando ventas o estás pensando en eso. Pero yo creo que incluso con nuestros colegas libreros aquí en Guatemala trabajamos muy bien. Chito, por ejemplo, Chito Pacheco de Casa del Libro, lo hemos invitado a hacer algunas conferencias en Sofos y de hecho le acabamos de pedir que le dé un curso a nuestros libreros que va a ser este último trimestre del año, porque pues no hay librero con más experiencia en Guatemala que Chito Pacheco. Y ahora que retomamos el tema de Sofos, ¿cuántas figuras han pasado por Sofos? Porque hablamos gente de la televisión, gente de la música, los periodistas sabemos un montón, pero Sofos de alguna manera tiene algo que mucha gente quiere trabajar ahí, ¿o no es así? Pues a mí lo que me encanta es ver cómo patojos que están saliendo del colegio y que llegan a trabajar con nosotros a la librería, de repente se convierten en periodistas de primera línea como lo que tenemos aquí enfrente, ¿verdad? Ojalá.
Pero sí, porque ¿quién, por ejemplo, Paco Fión, o sea, tanta ¿Sí? gente que llegaron, pero lo que trato de decir es que Sofos jala gente no solo para consumir, sino para trabajar ahí. A ver, yo creo que cuando estás buscando un primer trabajo, podés ir a trabajar a una zapatería o podés ir a trabajar a una librería. Y si escoges ir a trabajar a una librería, probablemente es porque tenés intereses que son relativamente amplios y que estás, digamos, con cierta hambre de conocer más cosas, de aventarte al mundo y pues esa misma hambre que te hace trabajar en una librería después te va a hacer perseguir otros objetivos más interesantes, creo yo. No, pues sí, definitivamente. Una de las cosas que siempre tuve de duda, pero nunca pregunté y aprovecho, una librería al final pues vende insumos, no vende productos y habrá alguno que no se vende. Sí. ¿Qué sucede? ¿Se devuelve a la editorial o tienen una super bodega llena de libros que jamás se van a vender? El cementerio. Ajá, el ¿existe cementerio. tal cosa? No tenemos cementerio. A ver, los libros que compramos localmente, muchas veces los podemos devolver a los proveedores cuando nos damos cuenta que no se van a vender. Pero solamente más o menos el 15% de lo que vendemos lo compramos localmente, el resto lo compramos de fuera y es imposible, es decir, no es imposible, lo podríamos devolver, pero solo pagar el flete del regreso y es una gran pérdida. Entonces, no tenemos muchos libros que se nos quedan en el tiempo, pero cuando se nos van quedando, aprovechamos para sacarlos a oferta y hacer felices a algunos clientes que... O sea, siempre hay estos excedentes y lo mismo sucede, supongo, con los libros maltratados, para bien o para mal. Ajá. Habrán algunos que se maltratan. Sí, hay algunos libros que se maltratan y que necesitamos sacar a oferta. Y luego también tenemos algunos libros que vamos donando a algunas bibliotecas, no porque estén maltratados o porque no se venden, sino porque, digamos, hay necesidad en algunas bibliotecas y hacemos algunos programas para hacer donaciones a bibliotecas y demás. Pero, a ver, ahí es donde tal vez vamos a lo que realmente es el trabajo del librero. Vender los libros no es difícil si los compraste bien. Claro. Sí. Si los compraste mal es imposible venderlos, ¿verdad? Hay una historia que quizá ustedes no recuerden, pero es casi que yo estaba en el colegio. Quizá usted recordará cuando Sofos estaba en la zona 10. Sí. La historia de aquel libro de Harry Potter, del niño que llegaba a ver todos los días. Era Harry Potter, me parece, ¿no? Que llegaba al balcón de Sofos zona 10 a ver la portada del libro y al final un usuario lo compró, me parece, algo así era la historia, ¿no? La verdad es que no compró, lo recuerdo, ¿sabes? Incluso salió en el periódico, recuerdo yo, que Ajá. compraron el libro y dijeron, niño, este es el libro que lo compramos para ti, pasa y reclámalo. Pero al final nunca apareció el niño. Yo creo Y que estoy no. seguro que esa historia no me la estoy inventando, estoy seguro que Vamos a sucedió. buscarla después. Tal vez Marilyn, que es otro de los rostros de Sofos. Tal vez Y es la se memoria, recuerda. porque yo tengo una muy mala memoria. Y bueno, Philip, gracias por venir. No sé si hay algo que no le haya preguntado que usted crea que valga la pena mencionar sobre Sofos, el ejercicio de vender libros o la literatura guatemalteca. Pues hablamos un poquito del tema de las actividades, pero creo que es igualmente importante saber que tenemos un café que es parte del espíritu de Sofos, ¿verdad? Claro. Porque la idea es poder tomarse el tiempo y tomarse el cafecito mientras uno esté escogiendo los libros que está leyendo, y creo que hay que hacer en la librería como hace uno en una zapatería, ¿verdad? No llevarse el libro hasta que no se lo probó, Claro. ¿verdad? Porque si no después va a estar renco. Y entonces cuéntenos sus redes sociales, ¿dónde encontramos a Sofos en internet? Estamos en Facebook, bueno, estamos en nuestro sitio web, sofosenlinea.com, estamos en Facebook bajo Sofos, estamos en Instagram, librería Sofos, estamos en Twitter, Sofos, estamos en todos lados, creo yo. Pues genial, gracias por venir. Y estamos Philip. en Plaza Fontavela, sobre Pues todo, sí. porque Ahí está nos gusta la- más cuando nos vienen a ver y nos podemos saludar. Pues gracias, Philip, gracias por venir a la entrevista. Usuarios de República, gracias por acompañarnos en esta conversación y esperamos vernos mañana con una nueva entrevista. Hasta la próxima. Un libro de Hunter Wasser, que es
Ese libro todavía ya estaba ahí cuando vos trabajabas ahí. Joder, tiene como 15 años de estar ahí. Gracias. Es un librote así, que es como está como 3,000 pesos. Ay, pero no es tan... Sí, no está tan caro. Y con los libros no pasa como con cualquier mercadería, que cuando ya pasa un año, 2 años se lo va a bajar, me parece. Pues pasa que si, digamos, eso ya es a criterio de cada librero, ¿verdad? Nosotros si tenemos un libro que ya tiene 3 años de estar ahí, lo vamos a sacar a oferta y pues, lo sacamos a un precio reducido. Si a ese precio no se vende, la siguiente vez que sacamos oferta lo sacamos a la mitad del precio y después lo sacamos a la mitad del precio hasta que